Confiaron durante siglos en que aquello era intocable, que nada, absolutamente nada, podría profanarlo. Ese fue el error. El 9 de abril del año 586 antes de nuestra era, lo que durante casi 400 años había sido el corazón político y espiritual de la región, quedó reducido a llamas. No fue un accidente. No fue un ataque impulsivo. Fue el desenlace lógico de una decisión mal calculada, tomada por alguien que creyó que podía engañar a la mayor potencia militar de su tiempo y salir ileso. Pero antes de que las murallas cedieran y el santuario ardiera, ocurrió algo mucho más oscuro dentro de la ciudad. Algo que no suele contarse sin bajar la voz. Un cerco tan despiadado que personas conocidas por su compasión cruzaron límites que la mayoría preferimos no imaginar. Para entender cómo se llegó al fuego, hay que retroceder 10 años. Y ahí es donde empieza de verdad el desastre. En aquel momento, el trono de Toledo, la ciudad fortificada que dominaba la meseta, estaba ocupado por Leandro de Judá, aunque rey era solo de nombre. No gobernaba libre. Había sido colocado ahí por Baltasar de Babilonia, el emperador del norte, con una misión clara: mantener la calma y pagar tributos anuales en oro y plata. Básicamente, Toledo pagaba para seguir existiendo. Y durante un tiempo, funcionó. Pero dentro del palacio el aire empezó a volverse irrespirable. Una facción influyente susurraba en pasillos y salas privadas que Babilonia estaba demasiado extendida, demasiado confiada. Decían que el verdadero poder estaba resurgiendo al sur, en Memphis, la antigua potencia egipcia. Hablaban de alianzas, de independencia, de recuperar la dignidad perdida. Todo sonaba muy razonable. Sobre el papel, un movimiento de ajedrez arriesgado, pero tentador. Leandro escuchó a quienes le prometían gloria y dejó de escuchar a quienes pedían prudencia. Incluso ignoró a Jeremías, el profeta incómodo que repetía que Egipto no acudiría cuando llegara el momento. La decisión fue silenciosa, pero irreversible. Los tributos dejaron de enviarse. Los emisarios babilónicos fueron expulsados. Sin proclamas ni discursos, Toledo había declarado la guerra, y la respuesta no tardó. Baltasar no envió cartas, no pidió explicaciones. Movilizó todo su ejército, no una expedición de castigo, sino una fuerza diseñada para borrar ciudades del mapa. Cuando los vigías miraron hacia el norte, no vieron negociadores. Vieron una nube de polvo avanzando. Miles de soldados, caballos, máquinas de asedio. La apuesta había fracasado, y alguien iba a pagar el precio. Sin embargo, al llegar a las puertas, los babilonios hicieron algo inesperado. No atacaron, no lanzaron flechas, no golpearon las murallas, esperaron. Baltasar sabía lo que hacía. Toledo estaba en lo alto, protegida por barrancos y laderas imposibles. Asaltarla de frente habría sido un suicidio, así que eligió algo peor. Selló cada salida. En el año 588 antes de nuestra era, levantó un muro alrededor de la ciudad. Una jaula gigantesca. El mensaje no necesitaba palabras. Nadie saldría. Y lo más importante, nada volvería a entrar. Al principio, dentro hubo calma forzada. Almacenes, cisternas, una sensación engañosa de seguridad. Las murallas seguían ahí, pero los días se alargaron. Luego meses. Y el enemigo seguía afuera, cocinando, entrenando, viviendo, mientras dentro todo se consumía. El cerco duró 30 meses, 2 años y medio viendo cómo el mundo continuaba al otro lado, mientras la ciudad se convertía, poco a poco, en una olla a presión a punto de estallar. Cortaron cada ruta comercial que traía grano desde el campo. Interceptaron cualquier intento de enviar mensajes al exterior. Toledo dejó de ser una ciudad y se convirtió en una isla, rodeada por un océano inmóvil de soldados enemigos. Cada amanecer, el precio del pan subía un poco más, y con cada subida, algo dentro de la gente se iba apagando. El plan de Baltasar era frío, casi clínico: debilitar a los defensores hasta que, cuando llegara el asalto final, no tuvieran fuerzas ni para alzar una espada. Y funcionó. Lo que nadie, ni siquiera él, pareció anticipar, fue el tipo de horror que esa presión iba a fabricar dentro de las murallas. Cuando los almacenes quedaron vacíos y el último saco de trigo cambió de manos, la civilización empezó a resquebrajarse. No de golpe. Primero fueron discusiones susurradas. Luego, empujones en los mercados. Después,
Miradas largas, demasiado largas, frente a un trozo de comida ajena. Lo que ocurría afuera era guerra. Lo que empezó a pasar dentro de las casas fue algo distinto. Algo que ni los textos más oscuros se atrevían a describir del todo. Mientras los centinelas seguían mirando las torres de asedio al norte, el verdadero desastre avanzaba en silencio por los callejones. El enemigo interno no llevaba armadura. Era el colapso absoluto de todo lo que mantenía a una sociedad en pie. La plata y el oro acumulados en el palacio dejaron de servir para nada. Nadie podía masticarlos. La inflación alcanzó niveles absurdos. Un trozo de pan duro y mohoso valía más que una vivienda entera dentro de la muralla. La jerarquía social se disolvió. Aquellos nobles que habían empujado a Leandro a rebelarse, hombres acostumbrados a lino limpio y mesas repletas, vagaban ahora por las calles estrechas, la piel oscura y pegada a los huesos, los ojos hundidos, secos como madera vieja. Ya no había ricos ni pobres, solo dos categorías, los que habían muerto y los que estaban esperando hacerlo. Las cisternas bajaron hasta convertirse en charcos de barro espeso. Y con el agua contaminada llegaron las enfermedades, extendiéndose rápido bajo ese calor encerrado. Pero el hambre no solo mata el cuerpo. Hace algo peor. Apaga cualquier límite. Los relatos conservados hablan de escenas que parecen sacadas de una pesadilla. Mujeres conocidas por su compasión cruzaron un punto sin retorno. Sin nada más que ofrecer, con la mente quebrada por la inanición, cocinaron a sus propios hijos para aguantar un día más. Toledo no fue derrotada primero por lanzas babilónicas. Se devoró a sí misma antes de que un solo invasor pisara la ciudad alta. Cuando los 30 meses de aislamiento se acercaban a su fin, la ciudad ya estaba hueca, una cáscara frágil. Desde fuera, los ingenieros babilónicos dejaron de esperar. Tras más de 2 años buscando, encontraron la debilidad que necesitaban. El sonido que rompió el silencio nocturno no fue un grito ni un cuerno de guerra. Fue el crujido seco, aterrador, de la piedra cediendo. En el 9º día del 4º mes, la ingeniería imperial venció a la arquitectura defensiva. La brecha se abrió en la muralla norte. Lo que siguió no fue heroico. Los defensores, consumidos por años de racionamiento, apenas podían sostener los escudos. Los invasores entraron como una marea de bronce y hierro, avanzando sin encontrar resistencia real. Las calles se llenaron de pánico. Las antorchas empezaron a iluminar algo que ya no podía llamarse combate. Y entonces, el hombre que había provocado todo aquello tomó su última decisión. Leandro no se quedó. No defendió su trono. No defendió su templo. No defendió a su gente. Sabía que, si lo capturaban allí, no vería el amanecer. Bajo la cobertura de la noche, él y sus oficiales abrieron una salida discreta cerca del antiguo jardín real, entre los 2 muros de defensa, y huyeron hacia la oscuridad del desierto. Dejaron atrás a la población, no para salvarla, para salvarse ellos. El plan era simple en apariencia: correr hacia las llanuras de Talavera, cruzar el río y desaparecer en el vacío del este. En la práctica era una fantasía. Huir a pie, desnutrido, con el pulso desbocado. Frente a la caballería mejor alimentada y más rápida del mundo antiguo, no era una huida, era una cuenta atrás. La inteligencia babilónica no tardó. Los exploradores localizaron al grupo en campo abierto, un lugar sin sombras, sin refugios, sin excusas. Allí terminó la monarquía de Judá. No con épica, con vergüenza. Cuando los caballos cerraron el círculo, la guardia de élite de Leandro, los hombres que habían jurado protegerlo, se dispersó sin mirar atrás. Un segundo estaban allí. Al siguiente, solo quedaba polvo. El rey quedó solo, rodeado, reducido a una figura pequeña en medio del silencio. Lo capturaron vivo, lo encadenaron, y no lo llevaron de vuelta a Toledo. Lo arrastraron hacia el norte, hasta un campamento militar en Aranda, donde Baltasar lo esperaba en persona. Leandro quizá pensó que aquello acabaría rápido. Una ejecución, una celda, algo reconocible. No entendía aún que traicionar a un emperador no se paga con muerte, se paga con memoria. Baltasar no quería eliminarlo. Quería que sobreviviera lo suficiente como para entender. Había castigos que funcionaban mejor cuando no terminaban. Encadenado, fue conducido al cuartel general. No era un tribunal, era un ajuste de cuentas. Los generales lo observaban sin disimulo, no como a un rey derrotado,
sino como a un vasallo que había olvidado su lugar. La sentencia no se leyó en voz alta, se ejecutó. Ordenaron traer a sus hijos. Jóvenes, demasiado jóvenes. El futuro de una dinastía que ya no tenía futuro. Leandro no pudo moverse. El bronce de los grilletes le mordía las muñecas. Uno a uno, los muchachos cayeron delante de él. No hubo discursos, no hubo prisas. La intención no era solo matarlos, era borrar la línea entera frente a los ojos de quien la había creado. Y entonces llegó lo irreversible. Cuando el último cuerpo tocó el suelo, los verdugos avanzaron. No levantaron espadas, no buscaban sangre inmediata, le arrancaron la vista. La lógica era brutal y precisa. La última imagen que su mente repetiría en la oscuridad eterna sería la muerte de sus hijos. Vivo, ciego, roto. Así fue enviado a Babilonia, no como prisionero, sino como advertencia ambulante. Murió años después, encerrado, acompañado solo por ese recuerdo. Pero la venganza no terminó ahí. Un imperio no deja cabos sueltos. Nabuzardán, capitán de la guardia, recibió la siguiente orden. Eliminó a Seraías, el sumo sacerdote, a Sofonías, su segundo, y a los consejeros y oficiales que aún respiraban. No hubo exilio. Fueron llevados a Aranda y ejecutados sin ceremonia. En un solo movimiento, la cabeza política y religiosa fue cortada. La ciudad quedó huérfana, sin rey, sin sacerdotes, sin voz. Toledo permaneció en pie, intacta en apariencia durante 30 días. El templo seguía allí, las calles, extrañamente quietas. No era compasión, era logística. Nabuzardán no había venido a gobernar, había venido a borrar. Cuando todo estuvo preparado, dio la orden final. Las antorchas se encendieron. El mes siguiente no estaría marcado por combates, sino por fuego. Un fuego diseñado no para conquistar territorio, sino para derretir la historia y dejar claro que algunas decisiones no se castigan una vez, se recuerdan para siempre. No vino a combatir, vino con una orden concreta, y no iba a usar espadas para cumplirla, iba a usar fuego. El santuario ya había sido tomado. Los soldados caminaban por sus patios como si siempre les hubieran pertenecido, pero el edificio seguía en pie, proyectando su sombra sobre una ciudad rota. ¿Por qué la espera? La respuesta llegó el 7º día del mes, no traída por rumores, sino por un hombre con una misión precisa. Nabuzardán, jefe de la Guardia Imperial, no cruzó medio mundo para luchar. La guerra había terminado. Él vino a ejecutar la ciudad. La orden de Baltasar era inequívoca. Toledo no debía volver a existir como centro de poder. No bastaba con derrotarla, había que vaciarla de significado. Nabuzardán abordó la destrucción como un proyecto técnico, casi quirúrgico. No perdió tiempo con las casas humildes. Su objetivo eran los símbolos. El palacio real, las residencias de los oficiales que empujaron la rebelión y, sobre todo, la casa de Dios. El templo no era solo un edificio, era una declaración, y por eso tenía que arder. La madera de cedro traída del norte, seca tras siglos de clima duro y barnizada por el tiempo, reaccionó al instante. Cuando las antorchas tocaron la estructura, aquello no empezó a arder lentamente. Entró en combustión. El calor fue tan brutal que la piedra caliza no solo se oscureció, estalló, se deshizo desde dentro. El oro que recubría el espacio más sagrado se derritió y empezó a deslizarse por las grietas del suelo, formando ríos brillantes que se mezclaron con los escombros para siempre. El incendio fue tan descomunal que ni siquiera los cronistas lograron ponerse de acuerdo. Unos hablaron del día 7, otros del 10. La tradición fijó el duelo en el 9. La explicación más inquietante es simple. El infierno duró varios días. Empezó una tarde, rugió durante la noche, y siguió devorándolo todo hasta que no quedó nada salvo una cicatriz negra y humeante en lo alto del monte. Aquella semana, la gente vio derrumbarse su última certeza. La creencia de que Dios jamás permitiría que su casa fuera tocada se convirtió en humo delante de sus ojos. Y aún así, mientras las llamas se apagaban, comenzó la segunda fase. El ejército no había venido solo a destruir. Quería lo que aún tuviera valor, y sobre todo, a quienes todavía podían producirlo. Cuando el fuego cedió y la humareda empezó a disiparse, Toledo no quedó en silencio.
se llenó de golpes metálicos, martillos contra bronce. Los hombres de Nabuzardán desmontaban el templo pieza a pieza. Para ellos no era sacrilegio, era logística. Las enormes columnas de bronce que custodiaban la entrada, demasiado pesadas para transportarlas enteras, fueron rotas en fragmentos, tratadas como chatarra. Los grandes recipientes, los utensilios sagrados, los braseros de oro. Todo fue inventariado, embalado y cargado en carros. Su destino no era la memoria, sino los banquetes del imperio, donde servirían vino en honor a otros dioses. Pero el saqueo más devastador no fue material, fue humano. La política babilónica no quería bocas inútiles, quería talento. Separaron a la población con una frialdad administrativa que helaba la sangre. Artesanos, herreros, escribas, jóvenes fuertes. Uno a uno, fueron encadenados en filas interminables, no para morir, para caminar hacia el este, para construir la grandeza de quien los había derrotado. Y mientras esas columnas humanas se alejaban, quedaba claro que el fuego no había sido el final. Había sido solo el principio de algo que cambiaría la historia para siempre. Detrás, entre las ruinas aún humeantes de Toledo, solo dejaron a los viñadores y a los campesinos más pobres. Gente sin peso político, sin nombre en los registros, que heredó una tierra vacía y arrasada. Todos los demás, la clase media, los artesanos, los escribas, la élite que había sostenido la ciudad, iniciaron entonces la marcha. No fue un traslado. Fue una caminata de cientos de kilómetros hacia el este, bajo vigilancia constante, sin saber si volverían a ver su hogar. Ahí terminó la soberanía. Ahí empezó lo que después se llamaría cautiverio babilónico. Perdieron la ciudad, perdieron al rey, perdieron el templo. Todo indicaba que era el final, y sin embargo, cuando el polvo se asentó sobre el monte vacío, algo quedó enterrado bajo capas de destrucción. Las cenizas de aquel año cubrieron secretos que dormirían durante milenios, esperando a que alguien se atreviera a preguntar qué ocurrió de verdad. Hoy, si bajas por la ladera oriental de la antigua ciudad y clavas una pala en el suelo, llega un momento en que el metal choca con algo distinto. No es roca, no es tierra. Es una franja oscura, compacta, sucia. Los arqueólogos la llaman la capa de destrucción babilónica. No es una metáfora, es hollín real, conservado químicamente en el terreno desde hace más de 2600 años. En esa capa han aparecido puntas de flecha de bronce, idénticas a las del ejército imperial, mezcladas con madera carbonizada y cerámica rota. Como si la tierra hubiera congelado el instante exacto del último aliento de la ciudad. No es poesía religiosa, es evidencia, un escenario del crimen preservado bajo los pies. El fuego fue tan intenso que dejó una cicatriz geológica. Pero si levantas la vista hacia la cima, lo que impresiona no es lo que hay, es lo que no está. Del edificio que dominó la región durante siglos, no queda una sola piedra visible en la superficie. Las construcciones posteriores lo cubrieron todo, lo borraron. Solo queda el vacío. Un silencio incómodo. Y fue precisamente ese vacío el que provocó el giro más inesperado de toda esta historia. En la antigüedad, cuando el templo de un pueblo caía, significaba que su Dios había sido derrotado. La religión moría con las paredes. Aquí ocurrió lo contrario, sin altar, sin sacrificios, sin un lugar físico al que señalar. En el exilio, lejos de su tierra, aquella gente descubrió algo que no había sido evidente antes. No necesitaban un edificio para hablar con su Dios. Cambiaron la sangre por la palabra, el sacrificio por el estudio, la piedra por la memoria. Así nació una fe portátil, basada en la comunidad, en la lectura, en la transmisión. Un sistema que no dependía de un lugar concreto y que, por eso mismo, no podía ser destruido con fuego. La tragedia obligó a reinventarse. El templo externo desapareció, pero en su lugar se levantó algo más resistente. Un templo interior, invisible, capaz de viajar con ellos a cualquier sitio. Gracias a eso, sobrevivieron a siglos de expulsiones y persecuciones sin disolverse. Baltasar creyó que había borrado una nación del mapa. Sin querer, la hizo eterna. El fuego consumió el cedro y el oro, pero templó una identidad que aprendió a encontrar sentido sin paredes, sin tronos y sin murallas. A veces, lo que parece una aniquilación total no es un final.
Es una transformación forzada. Y bajo esas cenizas que aún pueden tocarse con la mano, sigue latiendo la prueba de que hay derrotas que, con el tiempo, se convierten en el origen de algo imposible de apagar.